Muy bien, muy buenos días. Continuamos con la clase. Nos corresponde hablar sobre el tema de historia del Perú, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar entonces. Este es el segundo tema que trabajaremos, ¿de acuerdo? Y será ingresado también en nuestro examen bimestral. ¿Ya? Vamos a ver qué tema es. Es un tema muy importante, ¿ya? Por eso voy a pedir que presten mucha atención. Empezamos entonces. El tema se llama el primer militarismo, ¿de acuerdo? Este es nuestro segundo tema bimestral, el primer militarismo. Vamos a ver, ¿de qué se trata este primer militarismo? A ver, vamos a ver entonces. A ver, tengo acá una imagen pequeñita, ¿de acuerdo? Una imagen, una línea de tiempo, ¿de acuerdo? Con fechas iniciales y terminales, ¿ya? Muy bien, a ver. El primer militarismo, muchachos, comienza a inicios de la vida republicana. El primer militarismo comienza a inicios de la vida republicana, después de la independencia del Perú. La vida republicana comienza, acuérdate, que comienza después de que don José de San Martín proclame la independencia y después de que el Perú sea definitivamente independiente con la batalla de Ayacucho, ¿de acuerdo? Después de ello comienza la vida republicana y con ella comienza el primer militarismo. Ahora, el primer militarismo se divide en 3 etapas, ¿ya? La primera etapa es, o la primera época es época de caos o caudillaje militar. La segunda época o etapa es la época de prosperidad falaz. Y la tercera, el primer civilismo. ¿Ya? Vamos a mirar la línea de tiempo. El primer militarismo comienza en el año 1827 y culmina o termina en el año 1871. Profesora, este año de 1827 es el año en que comienza la vida republicana porque un año o 2 años anterior ya hemos logrado la independencia de nuestro país. Ahí comienza la época republicana y termina en el 71. ¿Con el gobierno de quién? Con el ingreso al poder o la preparación para lanzarse al poder de un personaje que ya no es militar, sino es civil, el señor Manuel Pardo y Lavalle. ¿Por qué se llama primer militarismo, profesora? Porque del año 1827 hasta inicios del año 1871, los que gobiernan nuestro Perú son militares. Por ello se le llama primer militarismo. Muy bien. Vamos a ver la línea de tiempo. 1827 a 1845. Vamos a hablar de la primera época, la época de caos o caudillaje militar, ¿de acuerdo? O también llamado primeros gobiernos, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede en los primeros gobiernos? ¿Y por qué se le dice época de caos o caudillaje militar? ¿Por qué? Porque en los primeros gobiernos, iniciada la vida republicana, es gobernada por militares. Todos los presidentes que van a gobernar del año 1827 hasta 1845, que forma parte de la primera etapa del primer militarismo, va a ser gobernado por militares, Y como ustedes saben, los militares tienen carácter para mandar, para hacer acatar reglas, hacer acatar normas, pero en el campo de toma de decisiones de la vida política de un país, les falta más preparación, ¿de acuerdo? Es por eso que durante el gobierno de los militares, ellos van a imponer la fuerza para poder acceder al gobierno de nuestro país. A esa fuerza que hacen para llegar a ser presidentes, gobernantes, se llama golpe de Estado. Los militares van a querer ingresar al poder a través de golpes de Estado, ¿ya? ¿Y qué es un golpe de Estado? Un militar está gobernando, tiene otro militar con apoyo del ejército y de manera, utilizando la fuerza, saca al que está gobernando y él toma el poder. Entonces, así va a ser, ¿de acuerdo? O eso es lo que va a suceder durante el primer militarismo o durante el gobierno, durante la primera etapa de ese primer militarismo, donde van a gobernar los presidentes militares. Esta época
o esta primera etapa del primer militarismo es una etapa en la cual el Perú no tiene recursos, el Perú está pobre, está recién levantándose o reconstruyéndose de la guerra de independencia, es un Perú pobre, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son los presidentes que gobiernan esta primera etapa? El primer presidente, José de la Mar, que gobierna de 1827 a 1829. El segundo presidente, Agustín Gamarra, que gobierna de 1829 a 1833. La esposa de Agustín Gamarra es muy conocida por el sobrenombre o el seudónimo de la Mariscala. Ella, su nombre es Francisca Zubiaga. ¿Y por qué se le dice la Mariscala? Porque es una mujer de carácter imponente y fuerte para gobernar. Después de Agustín Gamarra encontramos a Luis José de Orbegoso, del 833 a 1835. Como cuarto, a Felipe Santiago Salaverry. Él es el presidente más joven porque con tan solo 29 años gobernó el Perú. Y aquí nos detenemos un momento. Cada presidente militar ha ingresado al poder mediante golpe de Estado. Gobernaba José de la Mar, vino Agustín Gamarra, le dio golpe de Estado y asumió el poder del Perú. Estaba gobernando Gamarra, llegó Luis José de Orbegoso, le dio golpe de Estado y asumió el poder del Perú. Felipe Santiago Salaverry, golpe, y así. Cada presidente militar ha ingresado al poder mediante golpes de Estado. ¿Cómo acaba esta primera etapa del primer militarismo? Acaba de la siguiente manera. Llega al poder un personaje boliviano. ¿Y quién es este personaje boliviano? Andrés de Santa Cruz. Él llega al poder y domina el Perú en el año 1836 al 39. ¿Y por qué domina el Perú? Porque Andrés de Santa Cruz tenía una idea. ¿Cuál era su idea? Él quería unir al Perú con Bolivia y así formar o establecer la Confederación Peruano-Boliviana. Convertir al Perú en un país fuerte y poderoso, unificando a Bolivia, a Perú con Bolivia. Pero, ¿dónde estaba el problema? Que el gobernante de esa nueva confederación o ese nuevo país que se iba a unificar, iba a ser Andrés de Santa Cruz, quitándole poder ¿a quiénes? A los políticos peruanos. Ante esa situación van a haber opositores. ¿Y quiénes se van a oponer a la formación o a la creación de la Confederación Peruano-Boliviana? Se van a oponer Agustín Gamarra y Felipe Santiago Salaverry. ¿Quién va a estar apoyando a Andrés de Santa Cruz? Luis José de Orbegoso va a apoyar a Andrés de Santa Cruz, pero Gamarra y Salaverry no lo van a apoyar. Y esto va a generar una lucha, un enfrentamiento por evitar que se firme la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Cómo termina esta Confederación Peruano-Boliviana? Termina con la intervención de Chile. Chile ingresa, enterado de que Bolivia se quería unir con el Perú, ingresa al campo y ¿qué es lo que hace? Prepara las campañas restauradoras con las cuales va a lograr acabar con la Confederación Peruano-Boliviana. Después de acabar con la Confederación Peruano-Boliviana, nuevamente vuelve al poder del Perú, ¿quién? Agustín Gamarra, y gobierna de 1839 a 1941, pero muere en el 41 en una batalla, en la batalla de Ingavi. ¿Dónde se dio la batalla de Ingavi? En Bolivia. Agustín Gamarra quiso invadir Bolivia, y en su intento por invadir Bolivia, en la batalla de Ingavi en Bolivia, muere, lo matan. Es así como así termina la primera etapa del primer militarismo, que es los gobiernos de los caudillos militares o el gobierno de los militares. Profesora, ¿por qué se le dice época de caos? Porque habían golpes de Estado, porque no había elecciones presidenciales. Un presidente usaba la fuerza y llegaba al poder. Y cuando pasa eso, no hay orden político, hay desorden político, porque está gobernando un presidente, luego viene otro, sale otro, el pueblo no sabe ya quién es su presidente, hay desorden. Entonces, por eso se dice época del caos.
¿ya? Ya que los caudillos militares se sentían con el poder y la obligación de gobernar el Perú. Ellos decían, nosotros hemos participado en las guerras de independencia para darle la independencia al Perú. Por lo tanto, el gobierno debe ser nuestro. Nosotros debemos gobernar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esta primera época termina con la dominación de Santa Cruz, pero al final Santa Cruz pierde el poder y la confederación se anula. Lo vamos a ver más claro en la siguiente diapositiva. Vamos a mirar acá. Acá tenemos Confederación Peruana Boliviana. Acá se encuentra la imagen de Andrés de Santa Cruz, el presidente boliviano, ¿de acuerdo? De origen boliviano. Acá tenemos el mapa del Perú. Fíjate el mapa del Perú, toda la área anaranjada. Nuestro mapa tenía otra forma, ¿no? Más extensa, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver nuestro territorio. Aquí está Bolivia. Se quería unir Bolivia con todo el Perú. Así se formaría un estado fuerte y poderoso, pero el único problema era que Andrés de Santa Cruz sería el gobernante de este nuevo estado confederado. Y eso fue lo que no le gustó a los políticos peruanos, porque les quitaba poder. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá vemos en el mapa como fuego, Yungay, Yanacocha, Ingavi, Paucarpata, Socabaya, ya estos donde está como especie de fuego van a ser los lugares donde se van a enfrentar, van a haber enfrentamientos, que ahora lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces. Confederación Peruano-Boliviana. Seguimos en la primera etapa del militarismo, en la época de los gobiernos de los caudillos militares. ¿De acuerdo? Confederación Peruano-Boliviana, 1836 a 1839. Santa Cruz, ¿con quién acuerda? Con Orbegoso. Se une con Orbegoso para establecer la confederación entre Perú y Bolivia, para que se una Perú y Bolivia y se forme un solo estado fuerte y poderoso. Gamarra y Salaverry se van a aliar, se van a unir. ¿Para qué? Para oponerse a lo que parecía un intento de acabar con la soberanía del Perú. Gamarra y Salaverry no están de acuerdo con la idea que tiene Santa Cruz y Orbegoso de unificar el Perú y mucho menos con que Santa Cruz sea el gobernante. Eso era como quitarle independencia al Perú, como convertirlo en un país dominado por Bolivia. Hubo una batalla, en la batalla de Socabaya, en el año 1836, Salaverry fue derrotado. Cuando Salaverry fue derrotado, Gamarra se quedó solo, ya no tenía aliado. Entonces, esto fue, digamos, el punto que Santa Cruz y Orbegoso estaban esperando para que de inmediato se forme o tengan camino libre para organizar la formación de la Confederación Peruano-Boliviana. Una vez que derrotan a Salaverry, Santa Cruz y Orbegoso planifican las asambleas. Una asamblea en el estado norte del Perú. ¿Qué departamentos ocupaban el estado norte del Perú en esos tiempos? Lima, Amazonas, Junín y La Libertad. Otra asamblea en el estado sur peruano, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno. Y otra en el estado boliviano, ¿en qué lugares? En La Paz y Chuquisaca. Entonces se realizaron las siguientes asambleas. En estas asambleas se conversó sobre el establecimiento de la confederación entre Perú y Bolivia. Es así que el 28 de octubre de 1836 se estableció oficialmente la Confederación Peruano-Boliviana, o sea que se firmó un documento donde se dijo que sí se procedía la unión entre Perú y Bolivia, bajo la creación de una constitución de corte autoritaria. Esta constitución le dio poder ¿a quién? A Andrés de Santa Cruz. Encima lo designó supremo protector de esta confederación, o sea, él sería el gobernante ahora de este nuevo país que ha nacido. Ante esta situación, ante el establecimiento ya de la confederación entre Perú y Bolivia, ya se unió Perú con Bolivia, ¿quiénes salen a la luz? ¿Qué países salen a resaltar dando su oposición?
Chile y Argentina. Ellos temían el poder que la Confederación podría adquirir. Chile temía, ¿de acuerdo? Ya que Perú, si no con Bolivia, se hacía un país fuerte y poderoso, se unificaba en todos los sentidos, tenían temor de que sean más fuertes que ellos. Es por ello que Chile, Argentina, en inicios va a estar interesado en querer anular con la Confederación, pero luego tiene sus propios problemas y Chile, ¿qué es lo que hace? Chile mantiene su idea de acabar con la Confederación. Así es que Chile prepara dos campañas, las famosas campañas restauradoras, así las llama. Estas campañas restauradoras traen consigo las siguientes batallas. La batalla de Paucarpata, que se realiza en Arequipa, es un distrito que está dentro de Arequipa. En esta batalla de Paucarpata, el ejército de la Confederación sale victorioso y el ejército chileno pierde. Segunda batalla, la batalla de Portada de Guía, que está en Lima. Este es un lugar que está dentro de Lima. En esta batalla, el ejército chileno logra ingresar a Lima y derrotar al ejército de la Confederación Peruano-Boliviana. Tercera batalla, la batalla de Yungay, en el año 1839. Con esta batalla llega el fin de la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Por qué? Porque el ejército chileno logra derrotar al ejército confederado y inmediatamente se obliga a que este documento que indicaba que el Perú con Bolivia estaban unificados se elimine y se acaba definitivamente con la Confederación Perú-Boliviana. Perú es separado y Bolivia es separado. Vuelven nuevamente a ser países independientes. Así damos por terminada la primera etapa del primer militarismo, que abarca el gobierno de presidentes militares y etapa en la cual el Perú es pobre, no tiene desarrollo de los recursos y vive una época de caos porque los militares se enfrentan entre ellos por llegar al poder. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la segunda etapa del primer militarismo, la etapa de la prosperidad falaz. ¿Por qué se le dice prosperidad falaz? Ahora te lo vamos a explicar. ¿Cuándo comienza la prosperidad falaz? Comienza terminada la primera etapa de los primeros gobiernos de los militares en 1845 hasta el año 1871. Profesora, en esta etapa de la prosperidad falaz ya los gobiernos militares no, aún continúan gobernando militares. Por eso que se llama primer militarismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver lo que pasa en esta segunda etapa del primer militarismo. Prosperidad es auge, bonanza y falaz es mentira. ¿Qué pasa en esta etapa? En esta etapa se va a empezar a explotar un recurso que el Perú tenía y que antes no se habían dado cuenta de ese recurso que era tan importante. Este recurso que el Perú tenía era guano. ¿Y qué es el guano? El excremento de las aves. ¿Y dónde había guano? Había guano en toda la costa del Perú, pero especialmente ¿en qué parte? En 3 islas de la costa del Perú, en el departamento de Ica, en las islas de Chincha. En las islas de Chincha, ahí había guano, gran cantidad de guano. Y ese guano, profesora, ¿por qué era importante? Porque el guano de las aves es un fertilizante que se utiliza para la agricultura. Ese guano es importante porque permite que las plantas crezcan rápidamente y crezcan de manera beneficiosa, de manera adecuada. Entonces, el Perú tenía guano. Y en la etapa de la prosperidad falaz, el Perú empezó a vender el guano de las islas. Y como empezó a vender el guano de las islas, el Perú empezó a tener ingresos económicos. El Perú del año 1845 al año 1871 vio una etapa de prosperidad económica gracias a la venta del guano. ¿Y por qué falaz? ¿Por qué mentira? Porque esta prosperidad económica va a terminar con muchas deudas, ¿ya? Vamos a empezar entonces a definir. ¿Qué es la prosperidad falaz? Es un periodo de la historia
del primer militarismo, ¿de acuerdo? Donde se vive una etapa de bonanza económica. ¿Y por qué bonanza económica? Porque durante esta etapa se empieza a explotar un recurso muy importante. Este recurso es el guano, se comienza a vender el guano. Y con la plata que el Estado recibe del guano, ¿qué es lo que hace? Empieza a comprar el primer barco a vapor que va a comunicar toda Sudamérica. Asimismo también el primer ferrocarril que comunica toda Sudamérica y empieza en todas las ciudades de Lima o unas ciudades de Lima empieza a electrificarse con el alumbrado público. Asimismo también se mejora la base militar, la base naval se mejora, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, enriquecimiento criollo. Durante esta prosperidad falaz, ¿de acuerdo? El Perú tiene dinero gracias a la venta del guano. Y con ese dinero se hacen muchas obras que ya he mencionado anteriormente. Pero ¿quiénes son ricos? Se supone que si en un país hay dinero, hay ingreso económico, todos deben beneficiarse, ¿cierto? Pero no, durante la etapa de la prosperidad falaz, ¿de acuerdo? Los únicos que se van a enriquecer con el dinero de la venta del guano van a ser los criollos, los criollos. Recuerden, cuando se inicia la etapa republicana, aparecen tres clases sociales. La primera clase social es la clase alta, conformada por los criollos. La segunda clase social es la clase media o clase, vamos a llamarla clase media, conformada por ¿quiénes? Por los indios. Y la tercera clase es la clase de los esclavos, ¿ya? ¿Y quiénes eran los esclavos? Los negros, porque todavía no habían obtenido su libertad. Don José de San Martín les dio libertad a los que nacían después del 28 de julio, pero a los anteriores, que ya eran como esclavos, ya eran esclavos, ellos aún seguían siendo esclavos. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a gozar del enriquecimiento por la venta del guano? Solamente los criollos. Los indios y los esclavos, no, ellos no. ¿De acuerdo? Los criollos. Gobiernos militares, ¿no? En este periodo el gobierno va a ser de puros militares, recuerda, por eso se llama primer militarismo. ¿Y quién es el presidente militar más conocido durante esta etapa de prosperidad falaz? Es Ramón Castilla, ¿de acuerdo? Ahora, esta prosperidad falaz termina en bancarrota fiscal. ¿Por qué? Porque el Perú termina con deudas, termina endeudado, no tiene plata, ha hecho una mala administración del dinero y termina endeudado con Inglaterra, aumenta sus deudas externas, así también aumenta sus deudas internas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la prosperidad falaz, un periodo de bonanza económica gracias al guano, un periodo en el cual se van a enriquecer los criollos, un periodo donde van a gobernar militares y un periodo que va a terminar en bancarrota, sin plata. Se acabó la plata. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esta prosperidad falaz, en el Perú se estaba viviendo la prosperidad falaz, la venta del guano. Pero ¿qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba en el mundo? Se estaba originando la segunda revolución industrial, siglo XIX. Se estaba dando la segunda revolución industrial. Y los países europeos, ¿de acuerdo?, estaban desarrollando la industria. Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos, que no es un país europeo, pero también estaban desarrollando su industria, ¿de acuerdo? Estaban en busca de ¿qué? En busca de materia prima y recursos. Esos países, Gran Bretaña, Francia, España, Estados Unidos, eran los que le compraban guano al Perú. ¿Por qué, profesora, le compraban guano? Si ellos eran industriales. ¿Para qué querían guano? Si el guano es para la agricultura. Porque las personas que trabajaban en sus industrias necesitan comer, alimentarse. Y para poder producir alimentos se quiere el guano para los cultivos. ¿De acuerdo? Ahora, recuerda también que una de las industrias que trabajó Gran Bretaña y Estados Unidos fue la industria textil. Y para la industria textil, ¿cuál es el recurso natural? El algodón.
Entonces requerían de guano, ¿para qué? Para que las cosechas de algodón puedan producir y tener así esa materia prima para esta industria textil. Ahora, otro contexto que se estaba viviendo en el mundo era el imperialismo, ya que se había desarrollado la segunda revolución industrial, los países de Gran Bretaña, Francia, España, ¿qué es lo que estaban buscando? Conquistar países, ¿de acuerdo? Conquistar países, ¿para qué? Para obtener su recurso natural, para obtener materia prima. Entonces los países querían dominar a América del Sur. España quería que el Perú vuelva a ser su colonia. Inglaterra también quería que el Perú sea colonia de ellos. Francia también quería, ¿de acuerdo? Entonces estaba desarrollando el imperialismo. Ahora, ¿cuáles son las características de esta prosperidad falaz? Vamos a verlas en el aspecto económico, social y político. En el aspecto económico, hemos dicho que el Perú en esta etapa era rico gracias al guano. Entonces vamos a ver cuáles fueron las formas de venta de guano, cómo se vendió el guano. En la parte económica, para obtener dinero, las formas de venta del guano fueron tres: arrendamiento, consignación y monopolio. El arrendamiento es el alquiler. El Estado peruano, justo ese tiempo gobernaba Gamarra, en su segundo gobierno. Gamarra le alquila a Francisco Quirós todas las reservas de guano, le alquila. Y Quirós le paga un alquiler por todo el guano que él vendía. Pero Quirós no le pagaba por la cantidad de guano que sacaba, él le pagaba un solo monto al Perú por el guano que se llevaba. Por lo tanto, ¿quién se enriquecía? Francisco Quirós. El Perú no ganaba nada, el Perú perdía más bien. Es por eso que cuando entra Ramón Castilla a gobernar, él elimina este tipo de venta del guano y crea un nuevo tipo de venta, la venta por consignación. Esta venta, ¿qué es lo que hace? Pide a las personas que tengan dinero que se acerquen para que se les entregue, el guano para que lo vendan. Pero los peruanos no tenían dinero, los ricos, los criollos de la época no tenían dinero. ¿Por qué? Porque habían gastado todo su dinero en las guerras de independencia. Entonces, ¿quiénes van a venir con dinero a querer explotar nuestro guano? Hibbs es un inglés, él es dueño de empresas de barcos. Él llega al Perú y habla con Ramón Castilla y le dice: yo tengo el dinero suficiente, ¿para qué? Para extraer ese guano y para poderlo llevar a Europa y venderlo. Entonces Castilla le entrega a Hibbs las reservas de guano. Hibbs extrae el guano, lo transporta a Europa y lo vende. Una vez que lo vende, trae todo el dinero al Perú y se hace la repartición. Ramón Castilla le entrega el 6% a Hibbs y el 94% se queda el Perú. Quiere decir que esto es un negocio bueno. ¿Por qué se llama por consignación? Porque se le paga a Hibbs por la comisión que realiza de vender el guano en el extranjero. Por su comisión de vender el guano se le paga el 6% y el Perú se queda con el 94%. Esto sí es beneficioso para el Perú porque el Perú está ganando. Pero llegó una época en que los consignatarios ya no tenían solvencia económica o ya no producían bien. Entonces se cambió el tipo de venta del guano. Ahora se hizo por monopolio. ¿Y qué es el monopolio? Entregarle a una sola persona el guano bajo un solo pago para que él lo venda. Y se le entregó a Augusto Dreyfus, un francés. Y así se vendió nuestro guano. En el aspecto social, se realizó la migración europea y la migración asiática. En el Perú no había mucha población, solamente había 1,5 millones de pobladores, por lo tanto faltaba mano de obra. ¿Qué es lo que hicieron en esa época? Se incentivó que los asiáticos, los chinos llegaran al Perú y los europeos también llegaran al Perú. Pero los asiáticos, los chinos llegarían como trabajadores al Perú y los europeos como personas que iban a impulsar el comercio en nuestro país. En la parte de la política, el gobierno del Perú asume la defensa de América. Cuando había un problema
A ver, los países extranjeros, Gran Bretaña, Francia, España, querían invadir el Perú porque querían sus recursos y materia prima. ¿Qué país salía a la defensa de ello? El Perú. El Perú se reunía con todos los presidentes de América del Sur y en Lima se llevaba a cabo la reunión para evitar el ingreso de los extranjeros al Perú. El Perú sacaba la cara por toda Sudamérica. Es por eso que en ese tiempo de primer militarismo, los gobiernos militares del Perú asumen la defensa de América, de toda Latinoamérica. Es un gobierno importante, el gobierno de los militares, porque defienden toda Latinoamérica. Estos procesos históricos los vamos a hablar en la siguiente clase. Hasta aquí he terminado la explicación.